Bueno, Salo para nosotros es una inspiración. Nos hace ver más allá de nuestras metas. Es una inspiración porque como un jugador que comenzó tan bajo y llegó tan lejos. Ninguna meta para nosotros es imposible. Es un ejemplo de lo que es profesionalismo. La camisa que se ha puesto la ha representado y lo más importante para nosotros es que ha llevado nuestro nombre, nuestro escudo Vinotinto en Esa alto. pelota Rincón, entrega para Arango, este sabe, aquí va el zurdo, Arango busca el espacio, metió el centro por arriba para Rondón, gol, gol, gol. Salomón Rondón. Salomón Rondón es un talento precoz. De niño, él siempre sobresalió. Claro, Salomón Rondón es un muchacho que de orígenes muy humildes. Es un muchacho de una barriada popular de Caracas, del barrio de Catia. Empieza a jugar fútbol desde muy chico en el Colegio San José de Calasanz. Una vez, pues, que se le inscribe en el colegio donde él estudiaba primaria, Colegio San José de Calazán, a la edad de 4 años, él, pues, fue tratando, pues, de jugar y jugar y jugar y jugar, y era insaciable. De hecho, cuando tenía 6 o 7 años, ya sus papás, bueno, lo llevan y lo orientan justamente dentro de la tónica de hacer deportes, ¿no? Era bueno en básquet, era bueno en fútbol, en pelotica, en darle coquito a los niños, todas esas cosas, pues. Salo siempre cuenta que está indeciso, ¿no? Está como entre dos aguas, si era baloncesto o si era fútbol. Al final terminó orientando su carrera por el fútbol y le salió bastante bien, creo yo. Sí lo veía que, caramba, 7, 8 años, cuando comenzó a jugar con la selección de distrito antiguamente, pues fue aproximadamente a casi 10 selecciones de distrito, y entonces yo dije, bueno, entre mí, le dije a mi esposa, este muchacho parece que va a ser futbolista, y bueno, vamos a tratar pues que decida él. En el caso de Salomón, además, después de jugar en el Colegio Calasanz, empezó a destacarse mucho, lo llevaron a la escuela Gulima, ahí compartió con Roberto Rosales. Sabes que esos juegos de colegio, de intercurso, de las ligas colegiales, son muy diferentes a la profesional totalmente. O sea, son etapas que uno va superando. O sea, ya fuimos a esto, ahora vamos a lo profesional. Cuando Salomón va a Gulima, porque Calazán lo que tenía hasta el infantil A y B, ahí había más chance, ¿no? Está el papá de Roberto Rosales, que amigos todavía. Lo que pasa es que son dos cosas distintas, ¿ves? Porque ya en el Calazán trabajaba 2 veces a la semana, ya en Gulima trabajaba todos los días, ¿ves? Y es de jugar a nivel nacional con equipos de todos los estados, a jugar solamente aquí en la capital. Luego de Gulima, pues, en un partido que se desarrolló allí, de categoría infantil A, vino un entrenador de Aragua, donde él metió 3 goles, y él le dijo que se lo quería llevar para ir a Aragua. Y entonces me llegó, pues, llorando que el entrenador le dijo que se quería llevar y tal. Mi esposa, pues, como toda madre, pues, opuesta a ello. Hablamos después en familia, la convencí
y bueno, se fue a Aragua. Mira, fuimos a unos Juegos Nacionales, nosotros quedamos eliminados y el Aragua lo pidió de refuerzo. Jugó con el Aragua y entonces se entusiasmaron con él, pidieron el traspaso y ahí fue donde él empezó a jugar profesional con el Deportivo Aragua. Me llamo Óscar Eduardo Peña Blandón y cuando sea grande voy a jugar como Salo. Salomón, mamá, que yo me quiero ir, que no te vas a ir, que tú tienes que terminar de estudiar, que no. Bueno, vamos a hacer un trato. Yo no quiero fiesta de grado, yo no quiero fiesta de nada. Yo quiero es que cuando yo reciba mi título, yo se los entrego y me voy. Y sí, está bien, por decir algo, ¿no? Pero nos damos cuenta que ya le había preparado su maleta y todo y nos vamos al acto de grado. Y me dice, bueno, no, es que no esperó. Llegó, terminó, recibió el grado, el título, salimos rapidito, ¡ay, felicitaciones! No, toma mamá, toma papá el título, la madre, quédense con lo que quiera, pero ustedes me llevan para Maracay hoy. Pues que no te vas, bueno, que sí. Ese día de verdad lo fuimos, lo llevamos y lo dejamos entrenando en el parque con el profesor Ceballos. En el Aragua Fútbol Club, ahí Salomón logra la Copa Venezuela. Estuvo entre los líderes goleadores, si no el líder goleador de la temporada de ese año. Es decir, que esas cosas favorecieron que Salomón pudiese crecer más rápido. Salomón comenzó siendo el típico futbolista muy joven que debuta quizás por alguna necesidad, por falta de plantilla en el Aragua, pero ya pintaba para mucho porque el biotipo de Salomón es muy distinto al delantero típico venezolano. Estamos hablando de un futbolista muy alto y un futbolista muy corpulento. Desde que entró a la cancha con el Aragua se le notaban maneras y yo creo que vinimos a tener mucha noticia de él a partir de que el Caracas de Noel San Vicente lo quería para jugar alguna Copa Libertadores. Me estoy refiriendo a un futbolista de 17, 18 años. A partir de ese momento de que un club tan importante como el Caracas lo quiere y un entrenador tan mediático como Noel San Vicente lo está siguiendo, creo que la figura de Salomón se hizo muy importante para todos los que seguíamos el fútbol venezolano. Quizás eso precipitó un poquito que asumiera roles de regularidad y de mayor protagonismo en el Aragua, tratando de amarrar al jugador. Sin embargo, fue muy poco el tiempo que duró en el fútbol venezolano. Esto, más esa entrada también en las selecciones juveniles, sub-17, luego en la sub-20, que va al Mundial, pues le permiten dar un salto importante y bueno, convertirse en lo que es hoy una de las figuras más importantes del fútbol venezolano, o la figura más importante del fútbol venezolano. Cuidado, cuidado, penal para Colombia. Y ¡tapó Rafa! ¡Tapó Rafa Romo! Años de humillaciones. Sí se puede, Ramírez. Claro que se puede. La tiene Venezuela. La pelota para Salomón Rondón que va. Salomón Rondón que va. Salomón Rondón que va. Va Salo. La pelota en poder de Uruguay. La tiene Lodeiro. Urreta Vizcaya que centra. Va a haber tiro de esquina. 3-1 Venezuela. Se nos acaba esto, señores. Ya no más. Ya no más. ¡Vamos al Mundial! ¡Nos vamos a Egipto! ¡Nos vamos a Egipto! ¡Venezuela va al Mundial! ¡Venezuela va al Mundial! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos al Mundial, Venezuela! ¡Venezuela es mundialista! ¡Vamos al Mundial, Dios mío! Señores, gócense este momento, recuérdenlo. Mi primer contacto con Salomón Rondón fue la imagen de él saludando cuando fue aquel famoso mundial, el sub-20 de Venezuela, que fue la primera participación de una selección venezolana en un mundial que fue en Egipto en el año 2009. Eso fue súper, eso es inolvidable de verdad. Salomón le hacía falta como ese cariño o ese calor de familiar, ¿no? Porque él nos decía, ustedes vienen, muy lejos, claro. Bueno, sí, como que vamos a ir. Me acuerdo yo que estaba en una reunión en uno de los hoteles y nosotros llegamos ese día de viaje. Pero yo comparo como cuando es la vaca y el becerro. Olfato. Y no sé qué fue lo que pasó, que nosotros preguntando por él en el lobby, él pegó un grito desde el último piso y dijo, ¡mamá! Claro, él estaba arriba y entonces el profesor Farías le dice, ¿qué pasó? No, que allá abajo está mi mamá. Claro, él era como que quería verla,
y bajó. Y tú no pides permiso, no, profesor, me da permiso para beber. Sí, baja, pues. Y bajó, ¿no? Ay, mamá, qué bueno, claro que sí, que vamos a hacer bien. Eso como que los alimenta a ellos. Y Salomón tuvo ahí como media hora, subió, se fue, tuvo chévere. Y yo, bueno, hijo, ahora sí. Ya, bueno, hay que ganar, pues. Bueno. Y me dice un periodista, no recuerdo qué periodista. Me dijo, mire, vaya olvidándose de él, porque ya él no le pertenece a su mamá, sino a Venezuela. Y yo, ah, sí. Pero yo me quedé así como que, ah, sí, sí, es verdad. Y yo, ¿pero qué se creerá este? ¿Que Venezuela fue la que lo parió? No, lo parí fui yo. Pero yo no caí en cuenta de lo que él me estaba diciendo y poco a poco lo he aprendido, pues. Y es verdad. O sea, ya Salomón, así con la vino tinto, y es de verdad que él tiene primeramente su vino tinto. Y se pelea con quien sea, de verdad. No dejo mi vino tinto. Yo me voy para mis partidos. Ella, Salomón, fue una figura que empezó a destacar y que necesariamente él ha ido avanzando, y que paso ha ido creciendo en el fútbol y así, además, delante de los ojos de todos los venezolanos. El pase de irse a España, a la segunda división, viene por otras consecuencias. Claro, estando justamente en esa época en Aragua, Salomón Rondón pues empieza a llamar la atención de varios equipos, entre ellos la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas logra, de alguna manera, bueno, se pone en contacto con él y con su agente, Pablo Martínez, y bueno, en efecto, pues logran la transferencia de Salomón. Salomón tiene una evolución en clubes muy interesante y quizás muy recomendable para los futbolistas jóvenes. Salomón no pasa de la primera división venezolana a la primera división española, sino que lo compra el Deportivo Las Palmas, un equipo que estaba en segunda división. A partir de ahí, Salomón le cuesta, obviamente, hacerse con la titularidad porque es un muchacho joven, viene de un fútbol en el que se trabajan aspectos más físicos que técnicos o tácticos, y por ello le cuesta. Pero no dio un salto tan brusco, que es quizás lo que a muchos futbolistas venezolanos le ha perjudicado. Él fue a la segunda división de España, a un club que tal vez no tiene ese renombre o tanta pegada mediática. Fue a Las Palmas, un equipo insular, donde iba a poder llevar con tranquilidad ese periodo de adaptación. Le costó comenzar a jugar primero por un tema legal, mientras se terminaba de arreglar todo lo que fue su proceso de fichaje por este club español, pero luego cuando comenzó a ver minutos, terminó respondiendo relativamente rápido. Pudo allí asentarse en el equipo, hacer goles, ser visto en España, y ya dio el siguiente salto, que fue el salto al Málaga, y quizás uno de los más importantes de su carrera. Fichan de Las Palmas a Málaga y empieza ya a convertirse en jugador de primera en Europa. De hecho, fue fichaje récord para Málaga en su momento en la historia del club. Un Málaga que en ese momento está comenzando a ser el proyecto nuevo rico de un jeque que compra figuras, compra a Ruud van Nistelrooy, compra al francés Toulalan, compra varios futbolistas importantes con la intención de competir en Europa. Logran competir en Europa. Salomón no solamente está en esa nómina, sino que le gana la titularidad al delantero holandés, me refiero a Van Nistelrooy. Salomón, estando en ese contexto complicado, en el que tenía a delanteros de talla internacional, que por ejemplo Baptista venía a jugar en Real Madrid, Van Nistelrooy venía de ser figura de Manchester United y venía de triunfar también en Real Madrid, logró sobreponerse a ambos, que habían llegado al club justamente por este proyecto, como comentan, un poco de nuevo rico, ¿no? de fichajes rimbombantes, de estrellas, en las que el criollo parecía que no encajaba mucho porque era un tipo, bueno, venezolano de 21 años, canterano, que a lo mejor no tenía ese perfil internacional, más allá de que ya había jugado con selección. Y empieza a ser notable una característica de Salomón que para mí define su carrera, y es que el sobrenombre que le han puesto de gladiador
lo han puesto a partir de su lucha en las áreas. Me refiero cuando tiene que defender y cuando tiene que atacar. Yo digo que lo de Gladiador de Salomón es un tipo, tiene que ver con esa fortaleza que él ha tenido para ir derribando obstáculos y superándolos para consolidarse en la élite europea. Cumplen sueños que en un momento pues de niño tenía y hoy en día pues ya lo he cumplido y estoy bastante orgulloso de eso. La gente mira, apoya muchísimo, la verdad que está todo el día mandando mensajes de apoyo y de sinceridad, ¿no? Que me ve muy bien, que siga así, que siga siendo la misma persona más que todo y que lleve siempre el nombre venezolano. Salomón tiene un biotipo privilegiado. Físicamente un jugador diferente a lo que venía siendo la norma del delantero venezolano, sobre todo el delantero que alcanzaba estatus de selección. Es un delantero de mucha fuerza, tiene buena potencia a la hora de cabecear, salta muy bien, pero a la vez también maneja los dos perfiles, maneja muy bien la pierna derecha, que es la natural, y la izquierda, que es con la que ha tenido también que aprender a desbordar, ha tenido que aprender también a sacar ventaja a los rivales al superarlos en velocidad. Tiene muchas virtudes, tiene casi todas las virtudes o todas las virtudes de un gran atacante. Es rápido, es valiente, es definidor por excelencia, tiene un excelente cambio de ritmo, achica bien los espacios. Es inteligente para jugar, para buscar el apoyo con el compañero. Tiene esa capacidad de aprender movimientos permanentemente, entonces Salomón es un futbolista en constante evolución. Quizá la única debilidad que ha tenido y que ha empezado a compensar en el tiempo reciente es que le cuesta defender, le cuesta mucho regresar a hacer ese trabajo defensivo, pero lo alababa justamente Noel San Vicente en estos días, cuando comentaba que el jugador que le había hecho recorridos más largos en el primer partido de Copa América, cuando Venezuela le ganó a Colombia, fue Salomón Rondón. Estamos hablando de que hizo casi 12 kilómetros en ese ir y venir constante para compensar esa deficiencia, ¿no? En la que a lo mejor le cuesta mucho defender. Más recientemente, Rondón se podría parecer quizás al jugador de Costa de Marfil a Drogba, en el sentido de que es un jugador que juega muy bien de espaldas al arco, que pivotea muy bien de cabeza, con los pies, jugando de espaldas al arco, y que también de frente al arco define de muy buena forma, ya sea con la derecha o con la izquierda. Y luego, pues como todos también sabemos, pasa a Rusia con el Rubin Kazán. Decía él justamente hace poco tiempo que ese cambio, ese salto de Málaga a Rubin Kazán fue el más importante que dio en su vida y tiene razón. Finalmente, después de pasar por el fútbol español, estar en Rusia, que decían que era una maniobra o un movimiento. Una oferta tremenda por Salomón para ir al fútbol ruso, un fútbol que competitivamente no era el que quizás se ajustaba a lo que podía merecer Salomón, pero sí tenía que ver con el desarrollo de esa característica guerrera de Salomón. Me voy a Rusia, donde hace frío, donde los entrenamientos son distintos, donde pasan 3 meses sin competir, desde diciembre hasta el mes de marzo. Entonces, Salomón desarrolla en todo ese trayecto nuevamente esas posibilidades, esas capacidades de lucha. Rompe por primera vez el récord para un fichaje en el fútbol venezolano, en la historia del fútbol venezolano. Pagaron casi 10 millones de euros por su traspaso. Y al estar valorado tan positivamente por el equipo ruso, por Rubin Kazán, lo empezó a tratar como figura, empezó a darle un tratamiento especial al venezolano, empezó a entender que el delantero, que es Salomón Rondón, tiene unas características muy interesantes para ese torneo, y Salomón Rondón empezó a triunfar. Fue al fútbol ruso, para algunos fue un retroceso, para Salomón y sus representantes no lo fue, fue tratar de buscar un nuevo escalón, lo hizo un equipo a mitad de tabla para darse a conocer en Rusia, para que su nombre pesara en Rusia, y después de allí fue que dio ese salto esperado a un equipo grande, uno de esos equipos que participa habitualmente en competiciones europeas, que está en Europa League, que está en Champions, como lo es el Zenit. Fue un jugador muy importante Salomón en el Zenit, fue un jugador que marcó diferencia, hizo goles, nos tapó la boca a todos los que pensamos
que la historia se iba a repetir con Salomón. Quiero hacer referencia a la historia porque son pocos los futbolistas que pasan al fútbol ruso y después pueden evolucionar, porque el fútbol ruso, por su dinámica, reitero, lleva a que el futbolista se pierda un poco, ¿no? Por el tema de los entrenamientos, el frío, las costumbres. El futbolista a veces se deprime, es una cultura totalmente distinta a la latinoamericana y más a la venezolana, que somos caribeños, y pasar ahora a vivir en ese frío, con esas distancias, con un idioma que es muy complicado para quienes no lo conocen. Entonces, Salomón empezó futbolísticamente a retomar ese ritmo que ya tenía en Málaga, es decir, a hacer goles. Donde también se ganó la titularidad, donde también tuvo la oportunidad de hacer o colaborar con una importante cuota de goles, también aumentar sus registros en torneos continentales, algo que ya había hecho previamente con el Rubin Kazán. Y ahí entonces, en el Zenit, Salomón se encuentra ya después con un entrenador, el portugués, Vilas Boas, que quizás no lo tiene entre sus favoritos. Vilas Boas lo pone, lo saca, lo pone, no lo convoca, y a pesar de eso Salomón pone números goleadores que en su momento son superiores a las del brasileño Hulk, que es un futbolista de la selección brasileña, por el cual se llegó a pagar alrededor de 50 millones de euros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Salomón no voltea, no deja que el entorno lo condicione. Claro que como cualquier ser humano puede caer, puede estar un poco más triste, pero Salomón futbolísticamente se levanta. Y eso es lo que logró en el Zenit de San Petersburgo. Salomón Rondón tuvo que soportar no solamente las bajas de las temperaturas a menos 10, menos 12 grados centígrados, que era algo inédito para él en su vida, sino que además también tenía que aguantar racismo. Su color de piel pues lo hizo blanco de muchas críticas dentro y fuera de la cancha. Y esto además teniendo o en un proceso paralelo en el que estaba gestando su vida familiar, donde su esposa ya estaba establecida con él, iban a tener su primer hijo y luego tuvieron hasta su segunda niña también. Y entonces todo en medio de ese proceso, Rondón tuvo que tener una fortaleza mental muy grande y el apoyo de sus familiares, ¿no? De su esposa, de su papá, de su mamá, que tiene un grupo familiar realmente hermoso, Salomón, y esto lo ayudó mucho también a terminar de romper con eso y pasar esa página. Después obviamente viene esta situación de un cambio reglamentario en Rusia en cuanto a la cantidad de importados, de jugadores no nacidos en aquel país que puedan jugar en el equipo. Y obviamente, reitero, el técnico por cuál va, por el jugador de nombre, el jugador que costó 50 millones de euros, que es Hulk. No estoy cuestionándolo al brasileño, sino la decisión del técnico. Y Salomón empieza a verse con 10 días antes de que cierre el mercado con esta disyuntiva, ¿qué hacer? Porque ya cuando faltan 10 días, las ofertas de repente no terminan siendo las más adecuadas o las mejores para un futbolista de la talla de Salomón. Pero encontró este camino hacia Inglaterra, que yo creo que es un fútbol que se le va a dar de manera natural a Salomón. Salomón es un joven con una personalidad muy agradable. Es un tipo que le gusta conversar, que es fácil sentarse con él y intercambiar impresiones. Cuando tienes la oportunidad de tratar con él, una de las cosas que quizás más llama la atención de Salomón es la sencillez, es que no ha perdido esa humildad que lo acompañaba desde sus inicios. Es ese jugador que sigue siendo amable en el trato con la prensa, que tú lo ves que los fanáticos se le acercan y siempre tiene una sonrisa a pesar de lo que haya pasado en el partido, a pesar de que el momento esté siendo difícil. Es un jugador afable, es un tipo que es fácil relacionarse con él y eso es muy bueno para los procesos de equipo. Él es un tipo generoso con sus compañeros, es un tipo muy familiar. Acuérdate que él sale de la loma de Urdaneta, y humilde, y luchó para llegar ahí, todavía va a llegar más alto, pues. O sea, una persona que ha luchado solo, lucha a mordisco, o sea, como se lucha aquí para salir. Es decir, la infraestructura del fútbol venezolano es muy faltosa, digamos, si cabe el término. Tú no puedes decir que hay un equipo en Venezuela donde es un placer trabajar en ese equipo, porque todos son problemas, porque todo va en contra. Entonces, realmente aquí destacan los que realmente son grandes futbolistas y tienen un gran potencial. Ese ejemplo para la juventud, salen de allí, no tienen futuro. Salomón es un ejemplo de que sí hay futuro. Decíamos, Salomón, es muy importante que tú empujes para que la generación tuya sea exitosa. Es decir, ningún jugador venezolano lo van a contratar afuera si el equipo no tiene resultados.
tú eres un jugador talentoso, pero tienes que empujar para que tu grupo sea exitoso. Y jugadores como Salomón lo entendían perfectamente. Y muchas veces, ahorita, actualmente, cuando pierde, porque fíjate que lo que pasó con Honduras, la actitud de él, por ejemplo, pero no es por malcriadez y mucho menos, es porque perdió. Y cuando se siente perdedor, cónchale, es increíble, pues todo se le viene a tierra. No es buen perdedor, es muy mal perdedor. Hay algo con Salomón que tiene que ver también con esa misma sencillez y humildad que lo caracteriza, y es que no le gusta que se le etiquete como un líder dentro de la selección. Cada vez que se le pregunta sobre eso, y sobre todo ahora que Juan Arango dio un paso al costado en la selección nacional y emergen estas figuras como Tomás Rincón y el mismo Rondón como los llamados a ejercer ese liderazgo, ser referentes, a él no le gusta que se le etiquete con esa palabra. Él dice que él es un obrero más, uno más dentro del grupo, que está allí para sacrificarse, para hacer lo que le pide el cuerpo técnico, pero sin duda dentro de la cancha sus actitudes, sus gestos, la forma en que se involucra dentro del partido y que lo vive son las características de un líder. Ese ímpetu es un ímpetu de goleador. Tú necesitas un tipo que quiera ser protagonista. Tú necesitas un tipo que quiere estar en la cancha todos los minutos. Tú necesitas un tipo que quiere estar todo el tiempo pensando en que él quiere ser el que va a meter el gol emblemático. El sentimiento colectivo, o sea, el no creerse mejor que los demás ni más importante de los demás, sino tratar de construir un colectivo en el cual se valore el trabajo con humildad. Que así como él tiene un ímpetu y un temperamento muy fuerte que se le puede ir de las manos, también puede ser un jugador colaborador que puede entender cómo colaborar con el grupo, y él es un jugador que a la final sentíamos que estaba para empujar hacia lo que estábamos pidiendo, ¿no? Finalmente se da ahora esta llegada a la Premier, donde se repite la historia. Va un equipo de mitad de tabla a darse a conocer, a adaptarse al fútbol inglés, a que su nombre gane relevancia, demostrar que está apto para la liga, apuntando a dar un salto luego a un club de más renombre, apoyado también en su edad. Sigue siendo un jugador bastante joven y con margen de proyección. No, obviamente que eso es importante para un jugador, ¿no? Saber que el técnico cuenta conmigo o ha hecho lo posible para que yo esté aquí. Y eso a mí me deja tranquilo y contento, porque vengo con ganas de hacer las cosas bien y de jugar y de aportar lo que tengo para conseguir los objetivos del club. La llegada a West Bromwich Albion es una consecuencia de todo lo hecho anteriormente, ¿no? De esa lucha constante de Rondón por superarse. Ya parecía que estaba vencido el ciclo en Rusia, tenía que lograr un nuevo reto. Y el nuevo reto fue justamente ese, agarrar y acercarse a la mejor liga del mundo y empezar a competir desde abajo. Me parece que Rondón, como todo futbolista que está todavía en plena adaptación, resistencia a contratar jugadores de países no tradicionales del fútbol, yo creo que Rondón está en una muy buena perspectiva para hacerse destacar dentro de su equipo actual, y yo creo que en un futuro podría pertenecer a algún club importante, si bien no sea en Inglaterra, yo creo que puede ser en cualquier otra de las grandes ligas europeas. Era su sueño, lo dijo no hace un año, no lo dijo cuando fue presentado con el West Bromwich inglés, lo dijo desde hace mucho tiempo, quería jugar en la Premier League, era una liga a la que apuntaba porque cree que sus características puede potenciarlas allí y puede exhibir su mejor versión en el torneo inglés. Así que digamos que está quizás en un momento cumbre de su carrera. Este año va a ser fundamental. Si en este club, donde va a tener total protagonismo, donde tiene absoluto respaldo del cuerpo técnico, porque lo quieren, han alabado una y otra vez las condiciones de Salomón, y el equipo de alguna forma está tratando de adaptar su juego a él, a aprovecharlo al máximo. Si logra redondear una buena campaña, sin duda vamos a estar muy cerca de ver al primer venezolano que llegue en rol estelar a un equipo grande de Europa. Toma y dame al borde del área de los peruanos. Pelota para el maestrico. Salomón engancha. Salomón le pega. ¡No se metió! ¡Gol! ¡Venezuela! ¡Gol! ¡Salomón! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Venezuela! En el rebote, en el toma y dame. Tuvo que meter la fuerza, el carácter, el temperamento. Salomón, que besa su camisa, que besa su bandera y que pone el
encima del gol, Salomón Rondón. Mira, Salomón es una de las figuras de la selección. Estamos hablando de un futbolista que no tiene 30 años, pero es una de las figuras porque es goleador. No se puede negar que hay un proceso de transición en la selección nacional donde Salomón Rondón es importantísimo, es una figura clave y Noel San Vicente lo ha recalcado en distintas oportunidades, en entrevistas al respecto, donde se le ha preguntado sobre la figura de Salomón dentro de la Vinotinto. ¿Por qué? Porque es el gran referente ofensivo. Yo no me imagino una evolución de la Vinotinto dejando fuera a Salomón Rondón. Creo que para esta eliminatoria seguramente va a ser de los jugadores fijos. Hasta la eliminatoria que trabajamos nosotros era un jugador muy importante, pero se rotaba muchas veces Salomón con otros delanteros y ya Salomón tiene la edad y tiene la trayectoria como para que probablemente sea un referente muy importante. Este grupo sufrió una baja importante, que es la retirada de la selección de Juan Arango. Juan Arango era la figura que aglutinaba las miradas. Entonces a partir de ahora eso no puede recaer y no va a recaer en un solo futbolista, y esto es positivo porque no va a hacer que Salomón sea el único referente de la selección. Venezuela disfruta ahora de una generación privilegiada de jugadores, chamos con muchísimo talento que se han ido abriendo paso en el fútbol europeo, en el fútbol suramericano algunos, y teniendo regularidad, minutos y protagonismo, pero es eso, es una generación privilegiada. Chamos que tenían unas condiciones excelentes, diferentes y que pudieron surgir en el fútbol gracias a eso. Realmente no se puede decir que la generación competitiva que hay en la actualidad viene de un proceso de crecimiento de estructuras, de un desarrollo realmente del fútbol venezolano, y allí es donde está todavía un lunar sobre el que hay que poner énfasis. Porque una de las cosas que uno piensa muchas veces, y hablando sobre todo de la estructura del fútbol de Venezuela, es cuánto talento hay en Venezuela que se ha perdido en el fútbol, que no ha podido brillar y no ha podido desarrollarse por culpa de la infraestructura y de las fallas. Bueno, y Salomón Rondón es una demostración de que sí se puede. Porque Salomón, por carácter, por capacidad, por técnica y por trabajo, porque la técnica sin trabajo no sirve de nada, creo que Salomón va a ser figura. Y creo que está en nosotros como parte de la selección y está en los medios hacerlo cada vez más figura, y que veamos cada vez más niños en la calle con la camiseta Vinotinto, pero que atrás diga Salomón o que diga Salomón Rondón. Salomón Rondón no puede correr la misma suerte de Juan Arango. ¿Y en qué sentido? Juan Arango lamentablemente se quedó sin poder jugar un mundial. Salomón Rondón y ese grupo en general de futbolistas que ya triunfaron y lograron una clasificación a un mundial juvenil, tienen que lograr una clasificación a un mundial de mayores. No sé si será en Rusia 2018, si será Qatar 2022, pero tienen que lograr ese objetivo para pasar realmente a la historia. Todavía le falta, ¿cómo se llama?, hacerse sentir en la selección, que sea el hombre que nosotros necesitamos, el hombre que sea gol, el hombre que nos dé la satisfacción, las victorias, que contamos todo para la eliminatoria. Creo que él tiene que apuntar a ser un jugador que marque historia en la selección, tiene que apuntar a ser un goleador histórico, a ser un jugador que impulse una selección al mundial. Creo que él está a la edad y tiene el talento para apuntar a esas cosas. En la carrera de Salomón Rondón, en el libro de vida, podemos decir, de Salo como futbolista, creo que las páginas doradas todavía no se han escrito. Hay capítulos muy alegres, cosas que celebrar, momentos históricos incluso, cuando estuvo con la sub-20, goles importantísimos con la selección, logros a nivel de clubes también que son hitos para un venezolano, pero de verdad los mejores momentos, las páginas doradas están por escribirse todavía. El futuro debería ser que él siga creciendo y siga todavía aspirando a más. Es decir, él está en un equipo dentro de la Liga Premier, que es un logro importante como decíamos, pero quizás todavía puede hacer saltos a equipos aún más de élite que estén ya peleando los campeonatos de estas grandes ligas. Para Salomón Rondón llegaron grandes de Europa, Manchester United, un equipo de las características de Chelsea, y está encaminado a hacerlo y probablemente va a hacerlo antes de lo que se cree. Y además de llegar, no solo llegar, sino mantenerse y triunfar dentro de este equipo, volverse importante, volverse figura dentro de ese equipo, y evidentemente pues eso le daría un colofón, un cierre de fondo pues
bueno, ya viniendo a Venezuela a jugar una última campaña quizás en Caracas, en Aragua, en el equipo en el que él decida, porque al final de cuentas pues terminará convirtiéndose en una gran figura, en un gran ídolo nacional, en ese primer gran ídolo nacional del fútbol después de la partida de Juan Arango. Bueno, yo creo que Salomón es un punto de esperanza para el país, como lo son tantos futbolistas venezolanos, es decir, jóvenes venezolanos de orígenes más bien sencillos y humildes. Su familia es una familia establecida, pero sin ningún lujo en su crianza, que con su talento, con su ambición, con su deseo, con su disciplina, está en la palestra del escenario mundial. Yo creo que eso debería ser un foco de esperanza para todos los jóvenes venezolanos que están trabajando para desarrollarse en diferentes áreas, ¿no? No solamente se tiene que ser bueno en lo que se hace, se tiene que amar lo que se hace. Hay un dicho, que ha repetido tantas veces hasta la saciedad a muchísimas personas: si tú consigues algo que te gusta hacer y amas lo que te gusta hacer, no vas a trabajar un solo día en tu vida. Uno puede llegar al éxito a través de la excelencia, y eso lo ha demostrado Salomón Rondón, pero uno tiene que preocuparse, y uno debe preocuparse, no solamente por ser un buen profesional, sino por ser una buena persona. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Solamente se puede enseñar con ejemplo. Es la única manera de enseñar, con ejemplo. Y Salomón Rondón es un gran maestro, porque con ejemplo nos ha demostrado lo que tenemos que ser y hasta dónde tenemos que apuntar. Y en cuanto a este documental, creo que es una iniciativa magnífica. Sé que hay uno de Arango, sé que está de Salomón, y yo creo que hay que entender que estos documentales no están exclusivamente solo para presentar el camino al éxito, sino todo lo que se hizo durante ese camino. Salomón está donde está porque ha decidido trabajar, ha decidido enfocarse, ha decidido estudiar y prepararse. Ese es el camino que podemos tener nosotros como país, como sociedad. El único camino que tenemos si nosotros queremos realmente avanzar y entrar en una fase de progreso que nos lleve a ser cada día mejores. Ejemplos como el de Salomón, que ustedes están viendo en este documental, es el que debemos adoptar. Aquí no hay riqueza rápida, aquí no hay éxito inmediato y tampoco hay éxito casual. Todo esto forma parte de un trabajo, de un sacrificio. Y para traer un mensaje de alguien que admiro mucho, ustedes, nosotros como sociedad, nos tenemos que preguntar, después de ver este documental y después de ver todo lo que ha hecho Salomón Rondón y lo que ha logrado, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser los mejores o simplemente queremos ser? Porque para ser los mejores, el ejemplo es Salomón Rondón. Para ser, simplemente estamos.